Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos ahí al capítulo 2 del libro de los Hechos. Si quieren poner la primera diapositiva. Es la tercera semana que empezamos a considerar este libro de los Hechos. Ya la semana pasada concluimos el capítulo número 1. Hoy estaremos considerando el capítulo 2. Dice la Escritura, hermanos, ahí capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya en el capítulo anterior, nuestro Señor Jesucristo, pudimos ver cómo había hablado de esa promesa de enviar el Espíritu Santo. Les había pedido que no se fueran de Jerusalén, que se mantuvieran ahí esperando esta promesa, recibirla, ¿verdad? Y bueno, dice la palabra del Señor que en el día del Pentecostés, es decir, 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, se da el cumplimiento de esta promesa en la fiesta judía del Pentecostés. Y es cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y aquí es, hermanos, donde va a dar inicio la historia de la iglesia hasta el día de hoy. La manera en la cual el Señor va a obrar a través ahora de su cuerpo, de usted y de mí, que somos la iglesia. Vamos a la siguiente imagen. En el día del Pentecostés. Pentecostés, hay una palabra, hermanos, en hebreo, ahí está, Shavuot, significa semanas, y Shavuot se celebra 7 semanas más un día después de la Pascua. Y la palabra Pentecostés es griega, significa 50 días, 7 semanas más un día son 50 días. En esta fiesta, hermanos, los judíos celebran dando gracias a Dios por las cosechas. 50 días después de la Pascua. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero Pascual, ¿verdad? El Cordero que fue sacrificado. Y 50 días después viene el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, el pueblo judío celebraba 50 días después de la Pascua esta fiesta de las cosechas, en donde se iba a recoger el fruto de lo que se había sembrado. Y eso es algo que usted y yo necesitamos no perder de vista. 50 días después de que el Cordero fue sacrificado, va a darse el fruto del trabajo y de la obra de nuestro Señor en la vida de su pueblo. De ahí viene ese nombre, hermanos, de Pentecostés, ¿verdad? Pero al paso del tiempo el sentido de la celebración cambió para dar gracias por la ley entregada por Moisés. Bueno, esto es lo que tiene que ver en la cuestión judía. Dice ahí la palabra del Señor, los versículos que leímos, y podemos ir a la siguiente diapositiva. Dice así lo que leímos hace un momento. Ellos se encontraban reunidos, como el Señor lo había mandado, estaban juntos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, que de repente algo sucedió y algo vino directamente del cielo. Y eso es maravilloso porque ya Juan lo había hablado, ya Juan había dicho, ¿verdad? Detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado encorvado. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Es algo que no viene de hombre alguno. Esta experiencia que ellos van a recibir y a tener, ¿verdad? El cumplimiento de esta promesa viene directamente del cielo. Por eso dice la Escritura, de repente vino del cielo. ¿Qué vino del cielo? Bueno, dice la Escritura
un estruendo como de un viento recio que soplaba. Empezó a suceder algo sobrenatural. Ellos no sabían lo que estaban esperando. Ellos no sabían cómo era eso de espérense hasta que venga el Espíritu Santo. Ellos no lo sabían. Ellos habían obedecido al Señor y estaban en fe. Ahí estaban juntos esperando. Es más, mire, la Biblia dice que estaban sentados. Ni siquiera miremos que estaban de rodillas. Estaban sentados. Y de repente, porque esto es algo, otra vez, que viene de Dios. De repente vino como un viento recio que llenó ese lugar en donde ellos estaban. ¿Qué tal les fue ayer con el viento recio? Uno que vive así en penthouse. Ahí desde el tercer piso estaba yo por la ventana viendo y cuando vi cómo estaba yo con el cita y le digo, oye, eso no se ve normal, ¿no? Era algo tremendo que estaba sucediendo. Estábamos desde arriba. Estaba yo a punto de salir al hospital a visitar a un enfermo y me detuve ahí un poco, bueno, mucho en lo que pasó la lluvia, pero era algo tremendo lo que estaba sucediendo. Dice la Escritura que ellos experimentaron dentro de la casa un estruendo como de un viento recio. Empezaron a darse cuenta que algo estaba ocurriendo. Dice, además, ¿verdad? Estas son algunas de las señales que ellos pudieron experimentar ese día que vino sobre ellos, un viento recio. No solamente eso, hermanos. Dice que llenó la casa en donde ellos estaban sentados. Pero hay otra señal que aparece por ahí algo. Y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El domingo cantábamos, el Espíritu de Dios está. ¿En dónde? En este lugar, sí. Ahí el Espíritu de Dios estaba ahí. Y después decimos, muévete en mí. Ahí, en el lugar en donde estaban, se manifiesta de esta manera, pero empieza a venir a las vidas de cada uno de los que estaban ahí, que le habían creído al Señor Jesucristo y que estaban esperando esta promesa, que estaban en obediencia, no haciendo cosas, estaban en obediencia. A veces nosotros nos confundimos y pensamos que tenemos que estar haciendo cosas para Dios. Bueno, lo que Dios quiere es que obedezcamos lo que Él nos está indicando, ¿verdad? Y cuando nosotros lo obedecemos, entonces las cosas son diferentes. Y dice que empezaron a recibir lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo número 4, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ellos pudieron en ese momento descubrir que se estaba cumpliendo la promesa, que ese tiempo de espera, ¿verdad?, había llegado al final. Ahora la promesa estaba siendo cumplida. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero además dice la Escritura, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta experiencia, mis amados hermanos, que ellos tienen y que están recibiendo en ese momento, es algo que está en el plan de Dios y en su corazón, para su pueblo, para su iglesia. Jesús les dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y lo que estaba sucediendo en ese momento es lo que conocemos como el bautismo con el Espíritu Santo, o bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, no voy a entrar mucho a esto para poder avanzar, pero hay un pensamiento, sobre todo algunos grupos cesacionistas, que expresan que lo único que estaba sucediendo en ese momento, pues era sí algo sobrenatural, pero que fue para ese momento nada más y para esa ocasión, con un propósito específico, que era compartir la palabra del Señor. Lo interesante es que si nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, pues vamos a descubrir que sigue sucediendo y que seguirá sucediendo, ¿verdad? Cuando dice Juan, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, ellos expresan que
el bautismo del Espíritu Santo es eso que sucedió, les pasó a ellos, pero el bautismo de fuego tiene que ver con la condenación. ¿Y qué es Jesús? El que va a poner el Espíritu Santo en los que creen en Él y el que no cree en Él con fuego para destruirlos. Y citan algunos pasajes ahí. Bueno, ya cuando nosotros seguimos leyendo la palabra del Señor, no está hablando el Señor de eso. Dice que se les aparecieron lenguas, ¿verdad? Repartidas como de fuego. No tiene nada que ver con el juicio, no tiene nada que ver con condenación, como existe un pensamiento. Sucedió algo sobrenatural. Empezaron a hablar en otra lengua. No era un idioma que ellos se habían aprendido. No habían ido a Harmon Hall. Ahí luego les cobro el comercial. No habían, o me cobran a mí, ¿no? No habían ido a estudiar. Hay gente que son políglotas, ¿verdad? Saben varios idiomas. Por ahí nuestro hermano Jonathan pues habla su lengua mije, habla el castellano, algo de hebreo, gracias a Dios. Pero esto no es algo sobrenatural. Lo que ellos estaban experimentando era sobrenatural. Lo que estaba sucediendo en ellos era de parte de Dios. Y empezaron a hablar una lengua completamente distinta a la que con la que ellos habían nacido. Ni siquiera ven ahí en la secundaria teniendo sus clases ¿verdad? Para empezar a hablar. Dice la Escritura, según el Espíritu les daba que hablase. Y eso es algo que nosotros necesitamos prestar atención, hermanos. Es el Espíritu Santo. No es provocado por alguien más. Es el Espíritu Santo. Y ellos pudieron en ese momento conocer a qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Empezaron a tener esta experiencia. Ahora, el punto aquí es, ¿para qué es esto, hermanos? ¿Para qué es esta experiencia? ¿O solamente, como hace un momento lo mencionaba, era para ellos? Bueno, es algo que usted y yo necesitamos desear, anhelarlo. Esta experiencia, hermanos, cuando leemos el libro de los Hechos, era una experiencia normal y común en la iglesia primitiva. Cuando empezó la iglesia en aquellos tiempos, esto era algo normal, natural y común que se daba. Pero lo interesante es que al paso de los años, de los siglos, pues descubrimos que ya no es algo muy común en la iglesia de hoy en día. Ha habido tiempos y momentos en donde a Dios le ha parecido bien, si conocemos un poquito de la historia de la iglesia, en donde a Dios le ha parecido bien manifestarse de esta manera en su pueblo, ¿verdad? Se le ha llamado avivamientos, y ha habido a través de la historia estos acontecimientos. Pero eso es algo que es para usted y para mí, para los que hemos creído en Él. Si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pídaselo a Dios. Dios quiere que usted pueda vivir y tener esta experiencia. Es una promesa del Padre. Y usted necesita recibirla. Iba a decir usted y yo, ¿verdad? Pero algunos ya la hemos recibido. Por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Y algo que me llama la atención, voy a ocupar un poquito de tiempo, hermanos, aquí. Dice que fue algo que sucedió de repente. Ellos estaban sentados, no sabían qué iba a pasar, ¿verdad? Con algunos de nosotros fue así. Bueno, yo estaba dormido a la hora del culto, como algunos, tal vez en otro lugar, ¿verdad? Habíamos viajado. Bueno, mi hermana Rosy está aquí presente, estuvimos en ese tiempo también juntos. Y habíamos viajado lunes, martes y hasta miércoles, habíamos llegado a ese lugar en donde hubo la reunión y pues no habíamos dormido, muy poquito lo que habíamos podido dormir. Y a la hora de la predicación, por más que yo le hacía así, me quedé dormido, hermano. Yo no supe de qué predicó el hermano. Cuando me despiertan, ¿por qué se hicieron? Uno de los hermanos que iba conmigo, de los muchachos en ese entonces, ¿verdad? Me mueve y no hice como algunos, amén. Me mueve y yo veo que se paran y pues yo me paro y dije, ya se terminó,
voy así todavía medio dormido, pero cuando me doy cuenta los voy siguiendo y cuando me doy cuenta estoy al frente. Pues no quise preguntar qué hacíamos ahí, ¿verdad? Me dio vergüenza. No quise preguntar por qué estoy aquí o por qué, o qué va a pasar, ¿no? Pero ahí sucedió. El Señor empezó a llenar con su Espíritu Santo las vidas de los que estábamos ahí. Yo no sabía. En ese entonces tuve que comprar después el cassette. Si alguien no sabe lo que es un cassette, puede preguntarle a alguno de los hermanos mayores. Ay, sí. Tuve que comprar después el cassette para escuchar la predicación, para escuchar el mensaje. Lo cierto, hermanos, es que es algo que viene de parte de Dios, que no tiene que ver con que nosotros hagamos o no hagamos. Si nosotros se lo pedimos, Dios está dispuesto, está en su plan, Él quiere hacerlo. Y si usted no ha experimentado lo que Dios tiene, que es un poder sobrenatural, pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. Sé que algunos de aquí incluso han estado hasta bañándose cuando el Señor decide, ¿verdad? Lo han anhelado. Sé que alguien por ahí caminando en la calle se sentó de repente en la banqueta y el Señor lo bautizó con su Espíritu Santo ahí. Esto es de parte de Dios. Y ese es el plan de Dios. No es algo que ya se terminó, hermanos, y que fue para ese tiempo y para esa época, ¿verdad? En el bautismo, con el bautismo viene, como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recibirán poder. Es una investidura de poder, pero ¿sabe para qué es? Para una vida de servicio. Es para una vida de servicio. Es para eso, no es para que usted y yo nos sintamos, es para servir a Dios en el poder del Espíritu Santo. Es para ser instrumentos en las manos de Dios. Mire, cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo y podemos participar de esta experiencia, ¿verdad?, tan maravillosa, provoca una mayor reverencia a Dios, porque empezamos a ver las cosas de una manera distinta, de una manera diferente, y viene un temor a nuestro corazón, una mayor reverencia a Dios, viene una consagración a Dios. Viene un compromiso a dedicarse a la obra de Dios. Crece el amor por el Señor y por su palabra. Y no solamente por su palabra y por el Señor, sino también por la gente. Crece ese amor, mis amados hermanos. ¿Verdad? Y esta experiencia, esta vida, es la que usted necesita anhelar. Señor, yo lo anhelo. Señor, yo lo deseo, porque quiero servirte más de como lo estoy haciendo ahorita y de una mejor manera, como tú quieres hacerlo. Así es que, mi amado hermano, no pierda, así que no pierda más el tiempo. Anhélelo, deséelo, pídaselo al Señor. Y dice el Señor Jesucristo, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no el Señor va a dar el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿No dice así la Escritura? ¿Ya se fijó que no era para aquel tiempo solamente y por ese momento? Si ustedes, que son malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no Dios va a darle el Espíritu Santo al que se lo pida? No nos confundamos, una cosa es el sello con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando creemos en Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo, pero el bautismo con el Espíritu Santo es otra experiencia que Dios quiere que usted y yo vivamos. Ok, continuamos, hermanos, para no detenerme ahí mucho. Estas señales que acompañan el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, tienen ese propósito de poder servir y de poder llevar a cabo el plan de Dios en ese momento, sin duda alguna. Dijo el Señor Jesucristo cuando habla con Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y él utiliza estas palabras. El Señor Jesús dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, cuando esto estaba sucediendo, y como un estruendo, como de un viento recio, y que esto fue notorio, como también lo vamos a leer aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? El pueblo judío podía asociar perfectamente, porque en su lengua es la misma palabra que se utiliza para viento y para espíritu. No tenía ningún problema, mis amados hermanos, en relacionar lo que estaba sucediendo de este viento fuerte con la venida del Espíritu. Las lenguas también eran símbolos de la venida del Espíritu Santo. Por eso hace un momento mencionaba, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? De manera que cuando son notorias estas lenguas de fuego, junto con el sonido del viento, pues sin duda pudieron recordar las palabras del Señor y también lo que Juan había hablado. Pero dice la Escritura que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Ya creo que la semana pasada lo comentaba. ¿Cuál es la evidencia de que fueron bautizados con el Espíritu Santo? Pudieron escuchar el viento recio, pero ¿cuál fue la evidencia de que el Espíritu Santo los había bautizado? Empezaron a hablar en otras lenguas. Esta es una evidencia. Así como lo mencionamos, cuando alguien es bautizado en agua, es sumergido, y la evidencia de que ya fue sumergido y bautizado es que salimos mojados, ¿verdad? La evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo es que se habla en otra lengua. Se habla en otra lengua. Bueno, eso sucedió con ellos, de tal manera que quedó muy claro que ellos estaban hablando en otra lengua porque era una evidencia de que el Espíritu Santo los había bautizado. Mire, dice, sigo leyendo y ahorita regreso a algo que quiero que podamos ver. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, ya se fijó, fue evidente para los que estaban ahí, los que estaban alrededor. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hay algunos que mencionan que lo que sucedió no es que los discípulos estuvieran hablando en otra lengua, que lo que pasó fue que los que estaban ahí, ellos estaban oyendo su propia lengua. No sé si me expliqué. ¿Hay diferencia? Sí, completamente, ¿verdad? Algunos dicen, no es que ellos estaban hablando en otra lengua, ellos estaban hablando su lengua normal, pero los que estaban ahí estaban oyendo en su propia lengua. No dice eso la Escritura al principio, dice, empezaron ellos a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces ellos empezaron a oír lo que ellos estaban diciendo, entendiendo, porque estaban hablando la lengua de ellos. El Espíritu Santo no había venido sobre los que estaban oyendo, sí sobre los que estaban hablando. Entonces ahí necesitamos prestar atención porque hay un pensamiento, ¿verdad?, que habla de esto, que no es que ellos estuvieran hablando, sino que otros les estaban oyendo en su propia lengua. No dice así la palabra del Señor. Cuando dice que ellos estaban oyéndolos hablar en su propia lengua es porque verdaderamente estaban hablando en otra lengua. Y en ese momento podemos tener algo muy claro. Lo que estaban hablando eran idiomas conocidos de esa época. Y la gente estaba entendiéndolo. ¿Verdad? ¿Tenía un propósito? Sí. El estruendo, que empezaran a escucharlos, que vieran que eran galileos, porque dice la Escritura, y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? A ver, estos son galileos, ¿cómo es posible? Y además el concepto que se tenía de los galileos. ¿Cómo ellos están hablando en nuestras propias lenguas? ¿Qué está sucediendo? Y esto inmediatamente llamó la atención de los que estaban ahí. Y empezaron a acercarse. Partos medos, versículo 9, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas
de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dios empezó a llamar la atención. ¿Sabe que Dios siempre hace eso? Dios siempre es el que hace que prestemos atención a lo que Él está haciendo. Y ahora lo hizo de esta manera. Vino ese estruendo y todos empezaron a voltear al lugar en donde estaban ellos. Y empezaron a acercarse y de repente empezaron a ver lo que estaba sucediendo y empezaron a escuchar de las maravillas de Dios. Ese grupo de hombres, entre ellos algunos tiempo atrás cobardes, ¿verdad? Acobardados, temerosos, moviéndose en su propia carne, ahora están haciendo algo que no es posible realizar sino en el poder del Espíritu Santo. Estaban hablando en un idioma diferente y la gente estaba prestando atención porque estaban hablando de las maravillas de Dios. Según el Espíritu les daba que hablasen. No es por voluntad propia, es el Espíritu Santo el que lo hace. Ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y estaban maravillados, estaban atónitos ahí, dice la Escritura, ¿verdad? Los que estaban ahí escuchando. Por eso estas señales del viento, del fuego, atrajeron a toda la gente. Empezó a rodearlos la multitud y de repente se encontraron con algunos miles oyentes ahí cerca de ellos. Hermanos, ¿cómo se convoca, cómo se congrega a miles de personas en un instante para predicarles del Señor? ¿Cómo se hace eso? Es el Espíritu Santo. Es Dios el que lo hace. Por eso nosotros necesitamos no perder de vista este mover sobrenatural para servicio de Dios, para servir a Dios. Pero no solamente eso sucedió, mis amados hermanos, no faltó, como sigue sucediendo, ¿verdad? Quienes se burlaban de ellos y decían que estaban ebrios. Dice el versículo 13, otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Sabe que cuando hay gente que no entiende, se burla? Y se seguirá burlando, ¿verdad? Decían, estos están ebrios. Bueno, y es entonces, ahí, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Pedro y los otros 11, ¿se acuerdan que ya estaban completos los 12? Ya habían Dios guiado para que fuera Matías el elegido. Se ponen en pie y Pedro levanta la voz. Ese Pedro temeroso, ese Pedro que decía, mujer, no sé de qué estás hablando, yo no lo conozco. Yo no conozco a ese Jesús. Ese Pedro que abría su boca para blasfemar, ahora se está levantando para poder hablar delante de toda una multitud, de unas miles de personas que estaban ahí reunidas. Amados hermanos, esto es depender de Dios, de la obra del Espíritu Santo. Coincidimos los que tenemos la bendición de estar aquí al frente, ya sea para dirigir, o para el canto, o para la predicación. Coincidimos en algo que sucede con nosotros. ¿En qué? Que si nos pusieran panderos en las rodillas, se oiría el pandero durante todo el tiempo. Hermanos, porque eso es algo que en nuestra fuerza no podemos hacer. Por eso uno da gloria a Dios, porque es Él. Ponerse en pie delante de algunas miles de personas para en ese momento hablar es la obra del Espíritu Santo. Pedro no era el más elocuente de todos. Pedro no había tenido sus clases de cómo expresarse delante de la gente, ¿verdad? Pero Pedro se pone en pie juntamente con los 11. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para que me sean testigos. Y es entonces ahí, mis amados hermanos, que lo primero que hace el apóstol Pedro, pues es contestar con respecto a esta acusación. Estos están ebrios, ¿verdad? Estos están borrachos. Y dice la Escritura que Pedro se pone de pie y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, que esto sea notorio y escuchen mis palabras. No tenía micrófono. ¿Estamos de acuerdo?
no tenía micrófono y se levanta y empieza a levantar la voz para decir, escuchen lo que voy a decirles. Mire, hermano, yo trato a veces de imaginar ese momento y yo creo que en ese momento todos se quedaron en silencio. ¿Quién sino el Espíritu Santo para hacer todo esto? Porque estos no están ebrios como ustedes suponen. Es la hora tercera del día. Mas esto, y les voy a hablar ahora de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ellos están mirando. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro va a la Escritura. Pedro va al Antiguo Testamento, hermanos. Los que estaban ahí sabían de qué estaba hablando. Cuando él cita a Joel, ellos sabían que Pedro no estaba inventando algo, que Dios ya lo había dicho, y que ellos no habían entendido tampoco de qué se trataba, pero que en ese momento se estaba cumpliendo lo que el Señor había determinado desde tiempo atrás. Empieza a haber luz, entendimiento, claridad a lo que está ahí escrito. Y entonces Pedro cita el Antiguo Testamento. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que ustedes acaban de ver, lo que ustedes están viviendo, es simplemente lo que el Señor ya había determinado que iba a hacer. Y este es el tiempo en el que el Señor lo está cumpliendo, en los postreros días. Mire, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde su venida hasta que Él regrese otra vez, estamos viviendo los postreros días. Estamos viviendo los postreros días. ¿Está de acuerdo? Y dijo el Señor, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y usted y yo estamos en los postreros días. Esta promesa es para este tiempo. Es para este tiempo. Es para la iglesia de hoy. No solo fue en aquel tiempo, dicen algunos, bueno, ahí se cumplió y se terminó, en los postreros días. Y en los postreros días, cuando nosotros consideramos algunas otras partes de la Escritura, son el tiempo en el que usted y yo estamos. También. Y si de aquí a 50 años el Señor no ha venido, seguirán los postreros días. Yo no sé cuánto falte, pero creo que ya es mucho más cerca. Son los postreros días. Y el Señor prometió que iba a derramar su espíritu sobre su pueblo. Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos. Y va a hacer cosas tremendas el Señor. Así es que el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo es para este tiempo. Es para usted, para mí y para todos los que creemos al Señor. ¿Qué más hace el apóstol Pedro? Pues les habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Varones israelitas, escuchen estas palabras y empieza a hablarles de nuestro Señor Jesús. Empieza a recordarles de este ministerio, pero además Él les dice, ustedes fueron los que entregaron al justo y al santo. Hermanos, está delante de una multitud. En otras palabras, le está diciendo, ustedes fueron los culpables. Es que, muy valiente Pedro. Era el Espíritu Santo. Recibirán poder. Recibirán poder. Y entonces él empieza a hablar dirigido por el Espíritu. Ahora, hay algo que es bien interesante, hermanos. Algunos dicen, bueno, si había diferentes personas ahí y hablaban diferentes lenguas, ¿qué estaba hablando Pedro? ¿Qué lengua estaba utilizando Pedro? Pues, dice la Escritura, según el Espíritu les daba que hablase, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, empezó a hablar en griego porque el griego es algo que todos entendían, ¿verdad? O tal vez el hebreo porque pues la mayoría de ellos eran judíos. Y podemos pensar cosas así. Lo cierto es que el Espíritu Santo está moviéndose, está obrando y está actuando, de tal manera que todos pueden estar escuchando y entendiendo lo que Pedro les está diciendo.
Él les dice que ellos fueron los responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cita algunos otros pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento. Menciona a David y va a dejar algo muy claro el apóstol Pedro. Voy hasta el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Además de dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pedro les dice, Dios lo levantó de los muertos y yo soy testigo junto con los 11 que están aquí parados. ¿Ya se fijó por qué era importante que el que tomara el lugar de Judas también fuese testigo presencial de todo esto? Los que estamos aquí somos testigos presenciales y sabemos que Jesús está vivo. Aunque ustedes lo mataron, Jesús está vivo. Y como está vivo, Dios lo hizo Señor y lo ha hecho el Cristo. Yo no sé cuánto tiempo el apóstol Pedro tardó para poder hablar todo esto, mis amados hermanos, pero vamos a la siguiente diapositiva. Algo que vamos a ver ahí son los resultados. Dice que al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo convicción de pecado, fueron convencidos de pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro habló muy bonito, porque Pedro les habló fuerte. ¿Por qué? Jesús había dicho, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo, Él es el Espíritu Santo el que va a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Y cuando Pedro está hablando, guiado por el Espíritu Santo está tocando los corazones, está tocando la vida de la gente que está ahí, de tal manera que ellos dicen, ¿y qué vamos a hacer ahora? Su corazón empezó a dolerse. Y yo digo, necesitamos el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea quien esté hablando. Se conmovieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo convicción de pecado. Y entonces, mis amados hermanos, mire, Pedro no les está diciendo esto para hacerlos sentir mal. O que solamente esté buscando, los voy a hacer sentir mal por lo que le hicieron a Jesús. Está hablando la verdad. Y viene la respuesta, arrepiéntanse. Es decir, se están sintiendo mal, pero hay solución, pero hay respuesta, pero hay una buena noticia. Arrepiéntense, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si hay, sin duda alguna, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo ahí, pero también hay la solución. Esto no ha cambiado, mis amados hermanos. Esto no ha cambiado. La gente necesita convencerse de su pecado. La gente necesita saber y poder reconocer su condición de pecador. Pero también saber que hay una respuesta maravillosa. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La gente necesita aprender eso del arrepentimiento. La gente necesita saber que necesita arrepentirse de sus pecados y que el Señor le ofrece vida eterna, que le ofrece el perdón de sus pecados. La iglesia de hoy en día y la gente de hoy en día lo único que quieren es escuchar, no les pasa nada, no se preocupen, Dios quiere que ustedes sean felices, ¿verdad? Dios quiere abrazarlos, Dios quiere que les vaya bien a ustedes, Dios quiere que ustedes sean exitosos. ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo se van a arrepentir de sus pecados? Por eso les digo, necesitamos el Espíritu Santo para que Él sea el que hable al corazón de las personas.
y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, como Pedro lo está hablando aquí, vendrán de parte de Dios esos tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el 39, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es entonces, hermanos? ¿Para quién? Para todos los que el Señor llamare. Y cuando está diciendo que llamare, está haciendo referencia a aquellos que están escuchando el mensaje y están aceptando ese mensaje, ¿verdad? Y dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hace algún tiempo, al estar con un pastor de una iglesia muy, muy grande y hablar sobre arrepentimiento, él decía, hace mucho tiempo que yo no le hablo a la iglesia de arrepentimiento. Y uno dice, mi hermano, pues es tiempo, ¿verdad? Yo no sé aquí, hermanos, si alguien no ha entregado su vida al Señor Jesucristo y no se ha arrepentido de su condición y de sus pecados. Si no lo ha hecho, arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque si no se arrepiente, lo único que usted va a recibir es condenación eterna. Yo no sé si alguien de los que estén oyendo no se ha arrepentido de sus pecados y cree que está bien porque va a la iglesia, pero no se ha arrepentido de sus pecados ni ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. En esta noche yo le digo, arrepiéntase de sus pecados. Porque lo que usted espera es condenación eterna. Eterno. Arrepiéntase. Pero si usted se arrepiente, entonces recibirá de Dios el perdón de sus pecados y la vida eterna que recibimos en Cristo Jesús. Y este maravilloso regalo también, el Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder entonces vivir, para agradar a Dios y disfrutar la vida plena que Jesús habló ahí en los evangelios. Es la única manera. Es la única manera. Si es que si alguien no lo ha hecho, arrepiéntase. Arrepiéntase. Que el Espíritu Santo redarguya su corazón en esta noche, si usted no lo ha hecho. Vamos a la siguiente diapositiva, última diapositiva. Versículo 41, así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas con una predicación, con un sermón. Fueron 3,000 personas las que se convirtieron. El Señor Jesucristo había dicho algo, mis amados hermanos. Dijo, y cosas mayores que yo, ustedes harán. ¿Sí dijo así o no dijo así? No hay un registro en la palabra del Señor, o corríjame hermano, a lo mejor se me está pasando, en donde un mensaje del Señor, 3,000 personas se convirtieran. Que se convirtieran, que se arrepintieran de sus pecados. Tal vez pensamos en algunos cuando les dio de comer y después lo fueron a buscar para querer hacerlo rey y Jesús les dijo, me buscan porque ustedes comieron y se saciaron. Cosas mayores que yo, ustedes harán. De esto está hablando el Señor Jesucristo y se está cumpliendo en ese momento en la vida de estos hombres. 3,000 personas con un corazón arrepentido. Y dice la palabra del Señor, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuánto tiempo pasó para que se bautizaran ahí en agua? ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? ¿Creyeron? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense. Se arrepintieron, le creyeron al Señor y fueron bautizados 3,000. Y como lo digo, hermanos, y ya saben, ¿verdad? Si usted ya lleva algunos años y no se ha bautizado, usted es un incrédulo. Y lo digo con todo respeto. Pero usted es incrédulo. Si usted ya le creyó al Señor, entonces usted obedece al Señor y se bautiza. No es incrédulo. ¿Ya le entregó su vida al Señor? Bautícese. Bautícese. Y si alguien de otro lugar nos está viendo y dice, no, es que en mi iglesia dicen que tengo que tomar un curso, tome el curso y bautícese. ¿Cuál es el problema? Hágalo.
Créale al Señor. Y mire lo que sucede. 3,000 personas mostraron arrepentimiento y fe y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraron. Y eso es algo, mis amados hermanos, que también el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Nos ayuda a perseverar. Nos ayuda a ser perseverantes. ¿En qué necesitamos perseverar? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué estaban enseñando ellos? Jesús les dijo, enseñen las cosas que yo les enseñé a ustedes, las cosas que yo les mandé. Ahí es donde necesitamos perseverar, ser perseverantes. En la comunión unos con otros. Si tú has dejado de tener comunión con la iglesia, tal vez estás siendo incrédulo. Sí, hermanos, ese es el resultado de la obra del Espíritu Santo, de la fe. Tener comunión con la iglesia. Si alguien otra vez nos está mirando y no se congrega, congréguese, créale a Dios, no manifieste incredulidad al no hacerlo. Si no es aquí, busque una iglesia en donde usted se va a congregar, pero usted necesita congregarse y perseverar en la enseñanza. De otra manera, lo único que manifestamos es incredulidad. Estos hombres empezaron a perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué maravilloso es eso que hace el Espíritu Santo. Es la vida de la iglesia. Así empezó la iglesia primitiva. Y yo creo que sigue siendo el plan de Dios que la iglesia siga caminando también de esta manera. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Verdad? Muchas veces y muchos se ha hablado, es que no me saludó, es que no me dio la mano, es que, ay hermanos, y otra vez pregunto, ¿necesitamos el Espíritu Santo? Es que no me fue a ver, es que no me visitó, es que necesitamos al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No dijeron, a ver hermanos, de aquí en adelante todos los que tienen le van a tener que entrar. Así es que vendan sus cosas para que los hermanos no les falte nada. No dijeron eso. Fue la obra del Espíritu Santo en el corazón de la gente. Y la gente empezó a ver por los demás. Se cumple lo que dice la Escritura. Haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Verdad? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no vio por sí mismo, sino por los otros. Es la obra del Espíritu Santo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire, eso es lo precioso. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados hermanos, este capítulo 2, repito, es el inicio de la iglesia. Es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, de los que han creído en Él, de los que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Y es para este tiempo. El Señor quiere bautizar con su Espíritu Santo. ¿Qué le impide a usted pedírselo? Rogarle. Repito, esto es una vida de poder en el servicio. Es para servir a Dios y a la iglesia. Quiere el Señor, hermanos, que si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, el Señor lo haga en su vida para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de considerar, Señor, tu palabra. Nuestro ruego, Señor, es que ayudes a nuestra fe,
que nos afirmes. Ayúdanos. Aquí está, Señor, y es muy clara tu palabra. En tu corazón está desde tiempo atrás, Señor, bautizar con tu Espíritu Santo a tu pueblo, a todos aquellos que creen en ti. Por eso, Señor, el ruego en esta noche es que bautices con tu Espíritu Santo, Señor, a tu iglesia. Bautiza con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de poder. Avívanos, Padre. Queremos realizar y desempeñar la tarea que nos has encomendado, que nos has llamado a hacer. Pero, Señor, no lo hacemos en nuestra fuerza o con nuestro entusiasmo, Señor, que pudiésemos tener. Es con tu Espíritu. Es con tu Espíritu Santo, Señor. Hace un momento cantábamos, qué hermosas son las horas que el cristiano pasa de rodillas, buscándote, Señor, para ser bautizado con el Espíritu Santo. Provócanos de tal manera, Señor, que sea una realidad esto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tienes para cada uno de nosotros. A ti la gloria y a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, solamente les aviso, por ahí avisé, nuestra hermana Margarita partió con el Señor. Bueno, hace un momentito me estaban llamando. Ahorita me pongo en contacto, pero si alguien desea pues acompañar a nuestros hermanos, les estaré informando, ¿verdad? En un momento más me comunico y ya les estaré avisando. Sigamos rogando por nuestros hermanos. Sigamos rogando por nuestros hermanos y mandamos saludos a quienes están ahí en la transmisión. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Vamos a orar. Pastor Miguel, ¿quiere dirigirnos en esta oración? Perdón, ¿alguien me habló? ¿No? Ok. Pastor Miguel nos despide con... Amén. Dios les guarde, hermanos.